Da. Estamos en el en el Centro Católico Croata Svete Nikola Tavelić junto con Frajoso Peranic, y él nos va a contar un poco y nos va a hablar sobre la vida de su hermano Fra Stjepan Gregov. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a hablar o me voy a recordar de lo que escuché de Padre Esteban. Algunas cosas viví porque viví como cura párroco en la isla de Pashman con los padres de Padre Esteban, así que algunas cosas yo sé de ellos, pero después todo el resto de qué me contaba Padre Esteban, porque de 84 estuvimos juntos en José Ingenieros, así que algunas cosas puedo decirle. Padre Esteban nació 30 de enero de 1936. En la familia, papá era herrero, mamá trabajaba en la casa, claro, tenían su campo, trabajaban, y ellos eran 4 hermanos varones, no tenían hermana. Siempre padre Esteban decía que le faltaba una hermana. Nació en una época bastante brava, claro, porque antes de la Segunda Guerra Mundial la tocó vivir, y me contaba últimamente cuando estuvo aquí en José Ingenieros, en Tejar, que muchas veces tenían que escaparse para salvar sus vidas. Tenían que irse, escapar al bosque para estar allá porque sabían bombardear a, a Pashman, al pueblo Pashman, y estaban sufriendo por esta razón. Como joven terminó sus estudios en su isla y después estaba estudiando en Biograd, la ciudad que está cerca de su pueblo. Durante la juventud era muy llegado a un sacerdote que estuvo en su pueblo casi toda la vida, don Marko Cvitanović. Estuvo también ya como un hombre mayor cuando yo estuve cura párroco allá. Don Marco era algo muy importante en la vida de Padre Esteban, porque lo enseñaba, no solamente que le enseñaba, sino lo educaba y espiritualmente. Claro, como un joven estaba buscando su camino. Me decía que hablaba con él, y antes de escaparse, solamente don Marco sabía que se va y que quiere ser sacerdote. Tenía confianza con don Marco, que era un sacerdote, don Marko Cvitanović. Cuando se escapó de la isla de Pashman, era una costumbre, podemos decir así, que los jóvenes se escapaban y buscaban la libertad. Nosotros no nos olvidemos que era en esta época de 1954, era Yugoslavia comunista, y no teníamos ninguna libertad. Y como él quiso ser sacerdote, claro, en esta forma, escapándose, dice, quise llegar para cumplir mi vocación. Se pusieron de acuerdo 6 jóvenes. Uno era de Krae, otros eran todos de los pueblos de la isla. No tenían 16, 17 años. Eran chiquitos. Eran chiquitos, eran jóvenes. Me contaba él que pedía a mamá un pan que estaba hecho en la casa por la mamá, pero claro, no pudo decir nada. No pudo decir
por qué quiere el pan. Solamente la pedía para poder llevarla al barco y después tenerlo en el barco por el camino, porque son varias millas marítimas para llegar a Italia. Y se fueron con un barco de 6 metros, a remo y a vela. Se fueron. Ellos era muy bravo, salieron, ya sabían el camino, a remo, jóvenes, pero también con la vela. Y ya cuando salieron, mar abierto, policía yugoslava comenzó a correrlo. Seguramente que alguien dijo algo y vieron algo. Se levantó un temporal tan grande que pensaban que se van a morir. Viento del sur que levanta las olas bastante bravas. Sabemos que una vez una ola era hasta 12 metros. Y ellos estaban en este barquito, me decía él y otro que era más práctico, se quedaban entre las olas y pensaban, ya se va a terminar la vida. La policía yugoslava los dejó, abandonó la persecución porque pensaban... Por la tormenta. Claro. Por la tormenta, porque pensaban que allá van a terminar como tantos que se murieron en el mar, porque tantos se escapaban de todas las islas y en todos los lugares. Y ellos, él en este temporal hizo una promesa cuando escucharon otros jóvenes por qué se va él. En un momento dijo, madre, vos sabes por qué yo me voy. ¿Por qué yo estoy haciendo este camino? Pero te pido, por favor, si no des una mano, si nos salves, yo te voy a levantar una capilla en tu nombre. Y era en la verdad una lucha, porque tenían también problemas, se quedaron sin agua en el mar. No era viaje de un día, sino eran varios días para llegar a la costa. ¿Por qué se quedaron sin agua? Porque la pusieron en los, ¿cómo decirle? No tenían barriles, no pudieron poner un barril en el barco porque ya se dudaba que se están preparando, claro, para no levantar sospechas. Pusieron, ¿cómo se dice? Pusieron en el cuero de los animales, ¿cómo sí. Como en una bota de esas de... Como botas grandes. Sí. Pero eran frescas. Uh-huh. Y agua se pudrió. ¡Ay, Dios! Sí. Nosotros usábamos esto para el vino, porque claro, hay este dicho bíblico que hay, pero para el vino. Y ellos pusieron agua, y se pudrió el agua. Se quedaron sin agua. Tenían jamón, tenían pan, pero no tenían. Así que se quedaron sin agua. Pero Dios quiso así, que con toda la desgracia, con todo el viento amainó, y que pudieron llegar hasta Ancona, ¿no? O sí, cerca un pueblito de Ancona, Italia, de Italia.
sí. Claro, era cerca de Ancona. ¿Y dónde terminaron cuando los llevó la policía? Los llevó a la casa de un sacerdote, donde, donde quedaron primer día. Era el destino. Era destino, claro, Mm. donde, porque no tenían otro lugar, yo creo que un pueblito de la costa del Adriático de parte de Italia, y lo llevaron. Ellos eran seis jóvenes, seis chicos. Después vino la policía y los llevó al campo de refugiados. Allá se quedó 2 años, sí, 2 años se quedó. Eh, Nos contaba que una vez allá en Valle de San Blas, a los chicos, que se escapó con los zapatos de su papá. No tenía buenos zapatos, sino agarró los zapatos de papá y se escapó con los zapatos de su papá. Como pasaba el tiempo, nuestros frailes de Roma, no nos olvidemos que Padre Esteban nació en Pashman y en Crae. Nosotros tenemos un convento de 1460, seguramente que sus padres contaron algo a nuestros frailes, que se le escapó el hijo y que se fue a Italia. Nosotros tenemos frailes que eran profesores en Roma, en Antonianum. Antonianum es universidad de los frailes, de los franciscanos de todo el mundo. Uno de ellos se fue al campo de refugiados para verlo, Para buscarlo. para buscarlo. Y lo llevó a Roma, claro, lo llevó para después mandarlo a Argentina. 1955, aquí era revolución, no pudo llegar a Argentina. Y por esta razón se fue a Chile. Y terminó en Chile en un hotel de los emigrantes, y allá estaba esperando para poder comunicarse con los frailes. Y no venía ninguna noticia. Estaba en el hotel. Durante el día iba a la plaza, era rubio, un pibe lindo, y nos decía que venían las chicas chilenas y le daban de comer sándwich porque veían, estaba él allá en la plaza, en el banco, los convidaban, podemos decir así. Claro. Y él jugaba fútbol allá con los jóvenes. Y el último día, cuando ya pensaban mandarlo afuera del hotel, vino una señora o señorita a buscarlo, porque los frailes de Argentina mandaron un mensaje que en tal y tal lugar está un joven esperando para conectarse con ellos. Lo fue a buscar, lo llevó a la casa de ellos, y así después él fue al seminario. Se quedó, ya tenía 17 años o más, y era una cosa, claro, cuando entró al seminario era grande, porque los chicos a seminario entran con 12, 13 años. Ay, ya había pasado hace rato. Claro, era grande. Por esta razón, cuando los chicos se iban de vacaciones, él trabajaba en el convento, arreglaba todas las cosas. Me contaba que hizo una cisterna, excavando, hizo una cisterna para
para el convento, porque claro, estaba, otros se iban de vacaciones y él se quedaba trabajando. Después de terminar la secundaria se fue a Chile, no, a Perú, A Perú. a Perú. Y siempre nos contaba que en Perú era recibido en Lima de un famoso fraile mexicano. ¿Qué era? ¿Quién era? Ustedes van a saber, fraile que era cantor y era artista, Glumatz, Sí, sí, artista, actor. actor, Sí, padre Mujica, creo que era conocido, muy sí, conocido, porque este padre Mujica llegó a Perú, dejó todo, dejó todo, su carrera, todo como actor y todo esto, y recibió el hábito y se quedó allá como y se hizo fraile. portero. Recibía, Ah, y él le abrió la puerta. Dice, me quedé con la boca abierta porque él lo conocía por la televisión y todo claro. esto. Y allá terminó noviciado entre los indios. Hoy día todavía está una cosa que él hizo en el convento que es un criadero de truchas. Hoy día todavía Padre Esteban tiene su recuerdo porque hizo este criadero y los frailes hoy día tienen las truchas que tienen ellos y venden también a la gente. Contaba cómo caminaba, que iban por los pueblos de, podemos decir, de la altura, 3000 metros de altura, allá entre los pobres indios le llevaban la comida que ellos traían y ellos le devolvían todas las cosas, que era un contacto con esta gente humilde, pero una experiencia muy, muy linda para un fraile joven. Después de Perú, Sí, ¿a dónde de fue? filosofía, Sí. llegó a San Lorenzo, a San Lorenzo. Vino a Argentina, 58 creo que llegó a Argentina solamente de vacaciones. 58. Sí, Vino para estar un poquito, para conocer los frailes y estuvo aquí. Después estuvo estudiando en San Lorenzo y se recibió como sacerdote, era ordenado en Rosario, claro, en Rosario, y siempre nos decía que estaba durmiendo en la pieza al lado dormía San Martín. ah, mira, wow, Sí, en el convento de San de San Lorenzo Lorenzo. dormía San Martín. Él estaba en la pieza al lado. Cuando dio la primera misa, la dio en José Ingenieros. Claro, para nosotros era una alegría enorme para nuestros frailes y también para toda la colectividad croata, que como padrino de Padre Esteban en la primera misa era Carlos Severin, señor Carlos Severin, Sí, que en una forma así cumplía su promesa, porque Carlos Severin también estuvo en noviciado como fraile en Croacia. ah, y después Sí. se enamoró y se casó, o no Y sabemos. él, Sí. claro, él dejó después, yo vi las fotos de Carlos Severin que contaba a sus hijas, donde estaba él con todos los frailes de la época que hoy día es su padre Ivo Perán, que está en el camino de la santidad. Estaban todas las fotos de los novicios de esta época. Sí, Le hablo muchos años atrás. Después de cuando se ordenó, después de la primera misa, así joven, se fue a Miramar, a Córdoba, sí, como allá estuvo en el convento que nosotros teníamos, un convento que cumplía
una tarea en su época que era dedicada para los jóvenes, los niños, mejor dicho, después de la guerra de 48, así, que vinieron aquí a Argentina, pero ya no estaban allá y estaba con Padre Job Mikulich. Ajá. Ellos dos estaban allá, eran jóvenes, vivían, en la verdad vivían una vida humilde porque, claro, en Miramar en esta época era muy humilde. Allá después llegó para ser primer cura párroco de Miramar. Hicieron la capilla Nuestra Señora de la Valle y después de un tiempito se ve que cumpliendo su tarea, sus no sé cuántos años, vino a José Ingenieros. Uh-huh. Era joven. El padre Blas Margaretti, después de tantos años, se retiró como cura párroco, fue a otra tarea y vino padre Esteban a José Ingenieros, que es parte hoy día de Forte Apache. Y se quedó allá ni más ni menos, sino 30 años. 30 años trabajó muy bien en José Ingenieros. Trabajó con los jóvenes, trabajó con la gente de la villa, porque también después vino Padre Job, y tenían la villa, pero también después de 78, después del campeonato mundial, se hizo esta villa moderna en José Ingenieros, y ellos también trabajaron ahí. ¿De Forte Apache? De Forte Apache, sí. Me recuerdo yo cuando llegué 84, 85, comenzamos a trabajar con los pobres, porque le dábamos para comer, le dábamos a 700 familias, le dábamos alimentos para la comida. Teníamos farmacia, teníamos alimentos, teníamos ropería donde la gente venía a buscar la ropa, así que era una parroquia que trabajó muchísimo. Padre, farmacia, alimentos, ropa y la palabra de Dios. Sí, era una cosa, un testimonio, y él también se iba siempre a Nuestra Señora de Pilar, que era una capilla que estaba una cuadra, puede ser, del Forte Apache. Nosotros como parroquia estábamos 3 cuadras de Forte Apache. Venía la gente de allá, muchas veces gente muy buena, muy honesta, pero estaban en esta villa moderna, estos monobloc que hicieron, y pobre gente tenía que vivir y sobrevivir. Así que cumplió su tarea de 30 años. Nosotros teníamos que retirarnos por los cambios, y después de tantos años, porque comento de José Ingenieros comenzó 1940, nosotros dejábamos a los frailes argentinos la parroquia, sí, con todo, y Padre Esteban dejaba a José Ingenieros. No era para él tan fácil dejar a José Ingenieros, pero pidió a nuestro provincial un año sabático para poder descansar. Nosotros allá por 84 fuimos por primera vez, Padre Esteban y yo fuimos a Valle de San Blas. Cuando llegué yo de Croacia a Argentina, un día en noviembre me llevó, dice, te voy a llevar donde te va a gustar. Claro, nosotros dos nacimos en la isla, somos isleños, claro, crecimos al lado del mar, nos gustaba la pesca,
y fuimos. Y allá encontramos Bahía de San Blas. Y después él, como estaba construyendo, trabajando allá 87, hicimos la capilla. Antes íbamos siempre, todos los años y varias veces por año allá. Cuando terminó José Ingenieros, dijo al provincial: quiero ir a Bahía de San Blas para poder descansar después de tantos años. Y quedó en Bahía de San Blas, en lugar de un año, se quedó 2 años. Hizo muchísimo durante estos 2 años. Porque había gente sin casarse, sin bautizar los hijos. Y podemos decir que bautizó todos y casó todos que pudo casar. Así que la presencia del Padre Esteban era muy importante en Bahía de San Blas estos 2 años. Y hicimos muchas cosas allá. Él después, año 2001, yo me fui a Croacia y él tenía que irse a San Justo. A mi lugar, a San Justo. Claro. Cuando se hacen estos cambios, nosotros tenemos que obedecer, y no era tan fácil para él dejar la isla y el mar. Se parecía que otra vez pasaba esto que dejó 54 cuando dejó el mar Adriático, porque cuando se escapó de Croacia se fue despacito, escondido, pero cuando dejó Bahía de San Blas, la gente, claro, protestaba, hablaban por la televisión, porque lo quisieron tener. Claro, querían que se quede. Querían que se quede, claro, pero no era posible. Se iba cada tanto, pero tenía que estar en San Justo. Y con todo esto, se quedó en San Justo. Después, con su enfermedad y todo esto, para no hacer tan largo, después vino aquí. Y aquí estuvo varios meses. Después conmigo. Y justamente este año, antes de la Semana Santa, me dice: quiero ir para pasar la Semana Santa a Bahía de San Blas. No tienen sacerdote, no solamente que no tienen sacerdote Bahía de San Blas, ni Schroeder, ni Villalonga, no sé cómo Patagones también vienen de Viedma. Dice: nadie puede venir, yo quiero ir allá para la Pascua. Y se fue. Un jueves lo llevamos a Retiro, subió a micro tan conocido Seferino, ya era socio porque viajó tanto con era ellos. Vitalicio. Era vitalicio. Cada vez cuando se iba a Bahía de San Blas, se iba con Seferino. Claro. Siempre lo llegaba regalos, y también hacía su misión, porque después bautizó, casó alguna gente de Seferino. Y se fue así esta última vez. Y no estaba solo, porque justamente de Córdoba, de Carlos Paz, de Córdoba, se fue la familia Sperlian, de Ivo Sperlian, así que se quedó con Mirko, que era un pibe que venía, que nos conocíamos muy bien, conocía a Padre Esteban, era un pibe fuerte, buen pescador, y así. Y ellos se quedaron en Bahía de San Blas un tiempito con él.
Después, durante la Semana Santa, hizo una hermosa misa para la Pascua. Se juntó la gente y me dijo gente ahora cuando estuve allá en el entierro que dio una misa que era una despedida. Puede ser que presentía y dijo, es última Pascua que paso con ustedes y me quiero despedir. Así que algunos días después estuvo también mi prima con el chino, con Luis Lee, que se conocían ya hace años, porque Luis también iba con nosotros antes y trabajar y era buen cocinero y lo llevábamos siempre. Así que ellos que tienen un restaurante en Sierra de Levantana se fueron allá para pasar algunos días con él. Le cocinaban y le decían cómo es la vida, luchaban para que se cuide, pero claro, por su enfermedad, por sus años, así es. Así que llegó hasta el fin de su camino, 24 de este mes, que llegó el fin a la vida de este hombre que su vida dedicó a Dios y al prójimo. 24 de abril se muere y 25 con la misa, con el cuerpo presente, era una despedida de Bahía de San Blas, pero no para dejarlo, para dejar Bahía de San Blas, sino Padre Esteban de la iglesia de Bahía de San Blas fue llevado por la gente hasta nuestro predio y está enterrado delante de la capilla que levantó él, y capilla donde cumplió su promesa para levantar la capilla en el honor de la Virgen, porque lo salvó 1954. Nosotros 87 levantamos la capilla en el honor, era año mariano, y justamente ahora está descansando Padre Esteban delante de esta capilla, una capilla que, como dice la gente, es muy linda, que transmite la paz, y él va a gozar esta paz en este lugar que es para nosotros un lugar santo. Y va a estar en el lugar que él eligió. Sí, él su lugar eligió, en el mundo, ¿no? No le voy a decir, cuando estuvimos hablando, muchas veces estuvimos hablando de esto porque sabíamos, somos conscientes que la vida aquí estamos de paso y que nuestra patria es patria celestial. Nos dijo tantas veces, y a Provincial y a todos los frailes, que él quiere descansar, que sus restos descansen en Bahía de San Blas, que si se moría aquí, llevábamos la ceniza de él allá. Pero Dios quiso que él descanse para siempre allá, porque se murió allá y se quedó allá como podemos decir, como guardia. Sí, porque y de día y de noche, de noches que son tan hermosas allá en la bahía, con las estrellas, miles y miles de estrellas, todo esto podemos decir es para meditar y para rezar al lado de la tumba de Padre Esteban por su eterno descanso. Hay tantas cosas que podríamos decir, hay tantas cosas que pasamos juntos durante una vida tan larga y tan luchada, tantos momentos lindos, porque en la verdad que durante su vida
transmitía a los hermanos la palabra de Dios, y con su vida y su ejemplo les enseñaba. Pero también Dios le dio una capacidad de trabajar con sus manos, porque toda la obra que hizo en Bahía de San Blas es una obra hermosa, y todo es trabajo de él. Tenía una capacidad de un arquitecto, yo creo que todo esto era el don de Dios, que también vio en su casa de su papá, que era un herrero, pero un artista herrero que hacía todo esto con el hierro. Pero Padre Esteban era en la verdad que un hombre que hablaba y nos transmitía tantas cosas hablando, ¿sí? Especialmente yo aprovechaba cuando nos reuníamos allá, que hable a los jóvenes, que transmita a ellos justamente este amor que tenía él por Cristo y especialmente por la Virgen. Yo creo que Padre Stiepan tenía la facilidad de hablar en el idioma del que estaba escuchando. Si hablaba con un intelectual, él era intelectual. Si hablaba con un chico de la villa, era un chico más. Sí, tenía esa capacidad, ¿verdad? Sí, Padre Esteban en la verdad tenía esta capacidad porque Dios le dio Era un don. este don, Sí. de poder estar con todos, con todos, y con más humildes. Tenía un corazón tan grande, porque daba todo para los humildes. Tantas veces me decía, claro, si tenía 2 pesos en el bolsillo, venía gente de Forte Apache: padre, tengo que viajar a La Plata o no sé dónde, tengo algún enfermo en el hospital, y él agarraba todo que tenía en su bolsillo y le daba. Y me decía, mira, otra vez me engañaron, porque se iban, claro, a Forte Apache para tomar, pero él le daba todo que tenía. Todo. Sí, muy generoso. Así, era muy generoso, le digo, y esto era característica de Padre Esteban. Sí, Bueno. Sí. Bueno, Padre Wilson, muchas gracias. Esto vaya un pequeño homenaje a Padre Stiepan, que realmente era muy querido por todos y sigue siendo muy querido por todos. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a nuestros oyentes? Y Padre Esteban nos va a faltar como hombre de la bondad, hombre que estuvo siempre para poder ayudar. Nos va a faltar como amigo, porque era parte de esta colonia croata en Argentina. Por desgracia no estuvo mucho tiempo con nosotros, porque estuvo trabajando para la iglesia de Argentina, pero también nosotros tenemos que ser orgullosos, porque a esta gente, a esta segunda nuestra patria, pudo dar tanto. Esto es justamente la grandeza. Esto es, Dios nos llama y nos manda. Y esta hermosa canción de Juan Pablo II, donde que pescador de los hombres, Dios nos hizo pescador de los hombres, y nosotros dejamos nuestros barcos en Croacia para poder justamente estar aquí, pescadores de este hombre que precisa la palabra de Dios. Sí. Padre Esteban la cumplió con todo su ser, podemos decir, en toda la profundidad del mensaje de esta canción de Juan Pablo II. A él se la dedicaremos entonces. Y me gustaría dedicarla, porque
es una canción hermosa que está diciendo justamente el mensaje de la vida. De la vida, bien. Sí, también de Padre Esteban. Pero le digo, hay miles y miles de cosas de que se podría hablar, porque ni una hora no sería suficiente de terminar todo esto que hizo este hombre durante 76 años que vivía. Bueno, mucha suerte tuvimos los que pudimos conocerlo. Conocerlo y conocerlo de cerca, sí, sí, porque era un ser especial. Bueno. Sí, con todo esto que... Sí. Bueno, Padre Yoso, muchas gracias y nos volveremos a escuchar en algún momento. Tus palabras siempre son bienvenidas en nuestro programa. Todo lo que puedo hacer, claro, todo lo que puedo hacer, y mi castellano no es tan, me faltan tantas cosas, pero al menos para acercar algo que puedo, siempre estoy dispuesto para ayudarlos, para darles, transmitir. Bueno, solo te pido una bendición para todos y con esto terminamos. Y ahora, miren, le voy a decir, había una persona de Patagones, de Valle de San Blas, que pedía a Padre Esteban, siempre cuando hablaba con ella o con la familia, le pedía la bendición y él le daba. Y era tan contento porque le daban la bendición de San Francisco. Así, yo a todos ustedes, a todos los oyentes de este programa, le doy la bendición de Dios, y que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Dios esté siempre con nosotros, porque Él nos precisamos para nuestra vida terrenal, para este camino, para llegar un día a la patria eterna que preparó para nosotros. Amén. Muchas gracias. Sí. Gracias a